La hora con Noel Alejandro Leal y con las noticias de Venezuela. Noel, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, profe, a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Hoy, 9 de julio, los que vivimos en el exterior, bueno, los venezolanos que viven en el exterior, tienen hasta hoy para actualizar el registro. La página es comisiondeprimariab.org. ¿Tiene? ¿Sí? Ay, me puse a mirar la página. Cuéntame. Y bueno, en realidad me gustaría que me cuentes un poco de estos dinosaurios que están aquí. ¡Qué madre mía! ¡Qué personaje! ¿Qué te asustó? Cuéntame. Todo. Empecé a mirar qué era la comisión y primero tendrían que haber buscado unas fotos un poco más menos asustantes. Porque ya de ahí nomás me asustó. Pero hay miembros suplentes. ¿Y quién les paga a toda esta gente? Bueno, son muy buenas preguntas. ¿Por qué se selecciona a esa gente? ¿Por qué esa gente se postula o aceptan las postulaciones? Porque es una imagen que en mi país lamentablemente se queda, ¿no? Tú sabes que somos un país donde la carencia institucional es una cosa endémica. Está aquí, nosotros como Venezuela, en ese asunto de las instituciones no es algo que sea algo sólido, ¿no? Y ciertamente los hombres, las voluntades individuales se fueron convirtiendo en instituciones. Y por eso ciertas personas que pueden ser, que uno dice, pero de verdad, porque esta gente son las que participan en este tipo de cosas. Porque en el subconsciente del venezolano se piensa, uno, que una persona de edad o una persona que tenga un gran palmarés de una cantidad de títulos tiene noción de lo que está haciendo en política, lo cual es una cosa realmente absurda, pues. La política es un asunto donde lo principal es aprender a pensar con lógica política, con sentido de Estado, con noción general de las cosas, con universalidad. Pero eso es un gran error de concepto, no solo en Venezuela, pero en Venezuela se potencia de creer que una persona que viene y dice, yo soy ingeniero, qué bueno, tú eres ingeniero, tú puedes ser tronco presidente de la República. No, mira, yo soy abogado, pues una maravilla. Y si tú eres abogado, sociólogo, con 2 títulos en ciencias políticas, eres la maravilla, pues no tienes la más mínima idea, porque la política es otra cosa. La política es tener noción de Estado, es tener noción de geopolítica, es tener noción de lo que sucede socialmente en un país, es tener noción mínima de conceptos económicos, de desarrollo real de las situaciones, es tener sentido común, que eso es quizá una de las cosas más escasas cuando la gente la encasilla en especialidades para el entendimiento de un segmento de la realidad y no de la realidad. Entonces, pero en mi país eso es listo. Tú tienes un gran bagaje de títulos, los cuales son muy importantes, pero tú con eso, ¿qué haces? Tienes un gran bagaje de cultura, de conocimiento, y sabes operarlo de manera inteligente. ¿Tienes idea de qué vas a hacer con ese conocimiento? Eso en mi país es escaso, históricamente siempre ha sido así y no cambiará. Pero se hace siempre eso para que sea referente de que, mira, está la gente más preparada puesta a esto. ¿Preparada para qué? Y esa era una muy buena pregunta. Por ejemplo, hay un abogado, una ingeniera, una filósofa, una comunicadora social, un politólogo, 2 politólogos, otra abogada, un psicólogo y un ingeniero mecánico. Que obviamente el ingeniero mecánico hizo un máster en políticas públicas. Perfecto. Desde ya, el que escribió esto dice que la Comisión Nacional de Primarias es el órgano rector, bla, 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 la máxima responsabilidad de lograr que la misma se desarrolle con éxito y transparencia para definir el candidato o candidata o candidate, le faltó, de la democracia venezolana que participará en las elecciones presidenciales de 2024.
Esta comisión está conformada por venezolanos íntegros de diversos sectores y de una destacada trayectoria en cada uno de sus ámbitos, quienes se han unido con el objetivo de garantizar que se celebre una elección primaria justa y verificable. Los 9 son mentirosos. Y no tienen nada distinto de lo que fue la Comisión Nacional de Primarias del 2011, ¿no? Debemos recordar que la presidenta de la Comisión Nacional de Primarias del 2011, que fue quien hizo toda la negociación para que las primarias se hicieran con el CNE, que ya fue después a Washington a hablarle a distintos miembros del Congreso de los Estados Unidos certificando la probidad y la capacidad de Smartmatic, ella está ahorita en el comando de María Corina y era una de las que más insistían que no podía participar el CNE en la primaria. Bueno, entonces, con respecto a esas personas que en sí mismas son unas instituciones, tenemos el reflejo general de algo que yo he comentado mucho de lo que sucede en Venezuela. Venezuela quizás es uno de los países en Latinoamérica con una casta profesional y técnica de la más alta calidad, de verdad, y eso creo que quedó comprobado con la diáspora de cómo eran recibidos los venezolanos en el mundo, sobre todo los del área de medicina, porque están realmente muy bien preparados, son gente en sus especialidades increíbles, por eso Venezuela cuenta, y por eso es que es tan maravilloso cuando uno piensa en futuro y sabe que esa masa está allí, que esa estructura está allí. Es gente increíblemente preparada, con grandísimas habilidades técnicas y profesionales, pero no tienen un demonio en la cabeza del entendimiento político. Duélale que le duela, esa es la realidad. No solo son los años de la pseudodemocracia, donde pudimos haber hecho lo que sea y se hizo todo tan mal que llegó algo como Chávez, sino que durante todos estos años del periodo revolucionario, lo que se ha hecho es la estupidez constante de vestir la democracia impulsada por esa casta profesional técnica tan extraordinariamente bien preparada para sus especialidades, pero que no tienen noción alguna sobre lo que es la política, el Estado, un proceso revolucionario, lo que son los conceptos ideológicos, lo que es la geopolítica, lo que es simplemente el sentido común del pensamiento político. Noel, hubo un titular que me impactó. No sé por qué a veces uno lee titulares y son un golpe en la mitad de la panza. Dice, María Corina Machado dijo, mi inhabilitación trajo la atención internacional al país. Discúlpenme, pero me parece que eso es lo que están buscando. Nada más. Lo están buscando, Jenny. Lo están buscando, que nosotros lo especificamos en febrero, inicios de febrero de este año. Explicábamos en ese momento que, a mi parecer, ya el gobierno tenía seleccionado los que serían los 2 principales candidatos a cual arrimar ante las primarias y el espectáculo final, y que tenían que mover cierta masa, y que lo más importante es que le dieran a todo este asunto fogueo internacional, que se convirtiese esto en un foco internacional. Entonces, por supuesto, todo esto se hace para conseguir ese foco internacional y que el mundo empiece a decir, hay una oportunidad de salida democrática a lo que sucede en Venezuela. Si hay una oportunidad de salida democrática a lo que sucede en Venezuela, el problema no está tan malo, se puede volver a arreglar con votos. Entonces, ahí está toda la gracia explicada. ¿Por qué? Porque no hay novedad en ninguno de estos pasos, son absolutamente lógicos en lo que tiene que hacer el proceso de la tiranía para volverse a vestir de democracia, y cuenta con toda un arsenal de actores dispuestos a que esto funcione de esta manera. Es muy importante que cuando se reseña este asunto internacional y vemos a personas con las que uno puede tener afecto, como Mario Do, como Lacalle, como gente que más de una vez ha hecho comentarios certeros sobre la realidad venezolana, entonces hoy ponen, por supuesto, el foco en la inhabilitación de María Corina. Pero son los mismos que pusieron el foco sobre que Guaidó era indetenible. Porque simplemente hay una cosa que es muy difícil de asimilar, sobre todo para el líder político en el exterior o para los representantes de prensa, para cualquiera en el exterior. Para ellos les es absolutamente imposible que Guaidó estuviese allí para hacer lo que hizo. Para ellos es absolutamente lógico que exista una estructura de oposición real en el país que esté en contra de lo que hace el chavismo, dado que el chavismo simplemente está matando a Venezuela. Entonces, para ellos es absolutamente lógico que tiene que haber una estructura de oposición. Y entonces, mi país ha venido blindando constantemente esa estructura de oposición, lo han hecho voto a voto, con aclamaciones en las calles, firmando papelitos, cualquier cosa, o con encuestas.
Entonces, por supuesto, quien se vea, tú eres el representante de la oportunidad de Venezuela, yo te voy a volver a brindar el apoyo internacional que se le brindó a Guaidó, a Capriles, a Rosales y hasta Arias Cárdenas en su tiempo. Entonces, la realidad de todo esto es que ese foco internacional siempre va a haber cuando se logra ese espacio, ¿no? La oportunidad de colocar hoy el foco en María Corina, una cosa de anteojito, era muy, muy fácil tenerla. El mismo foco cuando María Corina andaba de la mano con Lilia Tintori en la lucha de Leopoldo. Entonces, vas a ver los mismos actores, los mismos titulares, la misma gracia. ¿Por qué? Porque simplemente no cambia mucho el asunto. Entonces, afuera, para un líder político, para un periodista, para partidos en ascenso, ellos, por supuesto, van a recibir a estos personajes como si fuesen la esperanza de Venezuela, o como si representasen de verdad algo positivo para Venezuela, o como si tuviesen esperanza, vamos a colocarlo en lo más noble, como si tuviesen esos personajes la posibilidad real de garantizar un cambio. ¿Por qué? Porque para ellos es absolutamente imposible que durante 25 años todos esos personajes se hayan dedicado a vestir la democracia y la tiranía. Para ellos es impensable que todos esos personajes llegaron hasta mover al mundo para que se desconociera el chavismo por más de 60 países y reconocer una caricatura de Guaidó, y que eso no sea para extraer de verdad el chavismo. De verdad es difícil de entender, y yo lo comprendo profundamente, porque en mi país todos caen, y afuera están obligados a caer, no importa si una información de inteligencia les dice lo contrario, están obligados a caer, porque decirle al mundo de manera descarada que durante 20 y pico de años no hay en Venezuela gobierno y oposición, sino que siempre han trabajado juntos para hacer este desastre realidad, es difícil. Pero lo cierto es que el desastre está ahí. La mayor prueba es eso. Son 25 años de control social total, perfecto. ¿Creen que eso se hizo solo el gobierno? No. Eso lo ha hecho perfectamente de la mano con esa estructura de oposición que ha una y otra vez metido a la gente en el matadero electoral, que lo ha metido en marchas de desgaste, que lo ha colocado en toda clase de esquemas. Yo escribí un artículo en el año 2016 que se llamaba "Lo que falta es matar la desobediencia civil", y después vinieron las protestas del 2017 y se acabó. La desobediencia civil fue fulminada, porque eso es lo que han hecho todos estos operadores políticos de una manera constante, y en cada una de ellas han conseguido la bendición internacional, el foco internacional, porque el mundo entiende que el chavismo hay que detenerlo. ¿Quién lo debe detener? Un extracto que se llama oposición venezolana. ¿Qué hace la oposición venezolana? Vestir de democracia al chavismo. Pero si yo leo noticias, no tengo que ser venezolana para saber que la inhabilitada hoy decía que no se podía votar porque las elecciones no eran transparentes. ¿Te acuerdas tú? Lo dijo ayer. ¿Pero te acuerdas tú? Mi país ya se le olvidó. Mi país ya no tiene ni idea de eso. El país no tiene noción de eso. Ahora el país te viene y te dice, no, es que ahora somos una mayoría contundente. Y tú le preguntas, pero venga, un momento. Tú sabes que cuando Chávez ganó en 1998, ganó, muy entre comillas, ganó con menos votos de lo que había obtenido Jaime Lucinchi. Jaime Lucinchi, 15 años antes, y con un padrón electoral mucho más grande. Jaime sacó más votos cuando ganó su elección, algo lamentable para mi país, cuando el padrón electoral era superior apenas a los 6 millones y pico de votos. Chávez obtuvo menos votos que Jaime Lucinchi con un padrón electoral de más de 11 millones y pico de votantes, de electores. Entonces, y le decían al país, Chávez ganó con un 80%. Y la gente se fue metiendo mentira tras mentira. El librito ridículo ese que llama Constitución de 1999 fue aprobado el día del deslave por una población electoral menor al 28.5%. Fueron los que aprobaron el bodrio este. Pero entonces le dicen la mejor constitución del mundo aprobada por el pueblo. Entonces, un país que no tiene memoria, que no tiene amor propio, que se quiere mentir de una manera tan desesperada, por supuesto, todo este tipo de cosas le parecen súper agradables, novedosas y mágicas. Y no pueden admitir ni siquiera la realidad lógica de pensar si en el 2015, cuando el fraude de las elecciones del 2015, la oposición supuestamente obtuvo 7 millones y pico de votos, y eso fue el 2015, y del 2015 para acá, la diáspora aumentó de una manera frenética. Y cuando te colocan hoy el asunto de la inscripción electoral, los números no te están dando, no estás llegando ni siquiera a los 90.000 inscritos. ¿Qué pasa? ¿Qué parte no estás pensando?
¿Qué parte no estás pensando cuando todavía te dice esa misma comisión de primarias, vamos a colocar esa fecha, 2015, el gran éxodo, esa misma comisión de primarias te dice, inscríbete en la página de las primarias si estás inscrito en el REP, si estás inscrito en el CNE, en el Registro Electoral Permanente en Venezuela? Si no, no puedes participar. Piensa en cuántas personas que no tenían la edad para votar, hoy ya la tienen y están en el exterior. Y si quisieran, si tuviesen la oportunidad de la motivación para participar en las primarias, que es un ente aparte, vuelvo a repetir, eso es una cosa de la oposición, no es ni siquiera el asunto de las presidenciales, que para allá vamos, que eso sí, tiene que estar el Estado involucrado, te están diciendo tienes que estar inscrito en el REP. Piensa un solo segundo en esos casi 8 años, donde cualquier cantidad de venezolanos que salió del país hoy tiene la oportunidad de, como mayor de edad, de poder expresar su voto si tuviese la voluntad. Pero eso ni siquiera les pasa por la cabeza a todos mis amantes de la fantasía electoral, a todos los que sueñan con la fiesta democrática y ese festival de pendejada. Y volvemos al otro punto, a la otra parte que es la más delicada, para que hasta los inscritos, los que estaban inscritos en el CNE, que se inscribieron hoy en el asunto de las primarias, que van a hacer todo su festival de mentiras y van a poner a su nuevo líder que levantará las banderas de la oposición y todo este tipo de cosas. Recuerden que para que puedan votar, primero tiene que ser reconocido el chavismo. Porque si no, el CNE no puede trabajar en ninguna embajada. Tiene que trabajar en la embajada de Venezuela, por lo tanto tiene que ser reconocido. Se le tiene que dar placer a los embajadores de Maduro para que el CNE pueda estar allí, para que la gente pueda votar. Entonces, terminen de sacar bien las cuentas para poder entender la realidad de a qué están empujando al país. Porque esta no es solo ni siquiera la cochinada tradicional en la que voto a voto se viste de democracia al chavismo aquí. No, esta es la cochinada donde le estás diciendo al mundo, el gobierno que desconociste tienes que reconocerlo para que se legitime. Y para eso siguen usando a la gente. ¿Cuántos más o menos venezolanos hay en el exterior? Bastante más de 8 millones. Bien. Tuvieron que extender el plazo para actualizar los datos en el registro electoral para los que viven en el exterior hasta hoy. ¿Cuánto hace que empezó el tema de la primaria? Vamos a ver. Si hay, supongamos 8 millones, déjalo ahí, nada más. Y yo creo que en mi país va a haber elecciones libres y transparentes, me inscribo. Pero si no llegaron a 100.000 los que se anotan, el que está afuera no cree que eso sea libre y transparente. No solo y que sirva para algo. Exacto. No solo es que no crean que sea libre y transparente, simplemente saben que no sirve, saben que es una mentira. Eso sin contar con el que de verdad aún en su cabeza sueña y quisiera participar y está lejos de los centros de votación, muy lejos, por cualquier situación. No va a gastar de lo poco que necesita para comer, para intentar enviarle a su familia acá algo para poderse trasladar a un centro de votación. Eso no va a pasar. Es un asunto de lógica, es un asunto de sentido común. No se tiene que elaborar física cuántica para entender la realidad del venezolano que está afuera. Entonces, es increíble lo absurdo, la necedad para entender la realidad. Es una cosa realmente grave, profunda. Y cuando vemos esa realidad que acabamos de pintar del exterior, la vemos aquí afuera, cuando te paseas por las calles de Caracas, no estoy hablando del interior, estoy hablando de la capital, y vas al centro de Caracas y ves a la gente, conversas con la gente, hablas con la gente, ¿tú crees que tiene alguna preocupación por lo que son las primarias o siquiera por las elecciones? No, para ellos no existe nada de eso. Para ellos sienten que el país fue traicionado, fue burlado y que el que está ahí hasta que lo quiten. No les importa si es Maduro, no les importa si es la Morrocoya, eso no les interesa, porque al país le partieron la esperanza, le partieron al país de verdad, el que está en la calle, no el que se quiere mentir. Siente que, por supuesto, no tiene una posibilidad de elección, siente que su voto no va a generar un cambio. Está absolutamente consciente de que el chavismo hace trampa y que tiene el control. Lo peor es que ni les importa. Y esa es una gran realidad. Entonces, ¿cómo hacer que el país pensante
que cree en la mentira entienda la realidad. Es increíble lo difícil que se hace eso. Pero vamos a sumar 1 más 1. Desde mi ignorancia, yo voy a votar con esta comisión que no tiene nada que ver con el CNE para elegir a un candidato que se va a oponer al oficialismo. Perfecto, hasta ahí está todo bien. Yo no descarto que esa gente que va, el voluntario que va a trabajar, lo haga con todas las ganas de que su país mejore. Hasta ahí vamos todo bien. Cuando yo voy a hacer que mi candidato opositor se enfrente al oficialismo, está el CNE. ¿Y de qué me valió todo el circo? Bueno, dentro de la mentira que se hace la gente es darle por fin un candidato fuerte. Porque esta es la misma gente que se cortaba las venas por Capriles, pero ahora cuando se las corta por María Corina dice que María Corina no nos va a traicionar. Ah, entonces Capriles te traicionó. Ajá. ¿Y por qué sí, lo aceptan ahora todavía? Que todavía hay caprilistas. Exacto. Vamos a suponer que tú eres de los que Capriles te traicionó y entendiste. Capriles me traicionó, yo estoy muy malo, entregó las elecciones, se dejó robar, lo que sea. La fantasía que se quiera meter en la cabeza, todo el que no entienda que eso es una cosa acordada desde el inicio. Todo el que se quiere meter esa fantasía y dice, sí, Capriles no robó. Y ahora, no. Ella es distinta y si no, no nos va a robar. Y ahí es cuando yo paso al asunto de la responsabilidad dirigente-dirigido. Si a usted lo engañaron, y a su dirigente también, entiéndalo, el problema es el dirigente. Porque la responsabilidad del dirigido, de la gente común, es ser crítico ante el pensamiento de los dirigentes. Pero cuando esos dirigentes te llevaron una y otra vez al matadero electoral, cuando esos dirigentes le alzaron la mano al que robó, al que entregó, al que se dejó robar, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la sapiencia política para entender dónde está el problema? Entonces, cuando mi país ayer estaba volcado por el Conde del Guácharo, y entonces el Conde del Guácharo sale de la primaria, y entonces sí es un vendido, es un traidor. ¿Qué partes no habían entendido de antes, de los shows anteriores? ¿Cómo alguien puede valorar políticamente como algo válido, serio, algo de esto? ¿Cómo alguien puede valorar políticamente como algo válido, serio, cualquiera de los candidatos a la primaria? ¿Cómo alguien puede valorar como algo válido, serio, el juego electoral en tiranía? Entonces, ahí cuando se hacen las preguntas más difíciles. A mí me ha pasado de hablar con periodistas que cuestionan mi posición. Hay que defender a los valientes opositores. Y tratás de explicarle, y no, la mala soy yo, por no creer en la autenticidad de esta gente. ¿Cómo puedo creer en alguien que busca plata en los aeropuertos? No, ella no la busca, se le ofrece, fíjate de cosas. Sí, pero la acepta. Ah, claro, por supuesto. ¿Sabes cuántos aeropuertos he recorrido? Pero ya, imagínate tú, quien te habla, cuando explicaba esto en el 2002. Cuando explicaba que era imposible que Chávez hubiese llegado sin el colaboracionismo, que era imposible que algo como Acción Democrática pusiese a un candidato como Alfaro Usero. Mira, y joder, Alfaro Usero era más respetable que el actual candidato que tiene Acción Democrática. Bueno, respetable no es la palabra, respetado por los propios adecos, ¿no? Claro. Que el actual candidato, porque respetable es ninguno. Y Copey, la segunda fuerza del país, pone Irene. Y todavía la gente no entiende que eso era un acto de vulgar colaboracionismo. Todavía la gente no quiere entender que le estaban haciendo la cama a Chávez. Entonces, cuando yo explicaba eso en el 2002, imagínate la cara de la gente. Si hoy estamos en el 2023, un cuarto del siglo de chavismo, y todavía siguen pensando que no, esto es un mal gobierno y a punta de voto, una avalancha de votos, vamos a poder salir de ahí. Allí tú no puedes discutir porque ya tú sabes que es una persona que simplemente es carente de pensamiento. Y vamos al otro punto. Vamos al otro punto que vamos a
a saltarnos de los que creen que todo esto es show, perfecto, pero entienden la necesidad de cambiar a la MUD y establecer un nuevo liderazgo. Porque esa es toda la gracia de lo que quiere vender el grupo de María Corina. Entonces ella no importa, me inhabilitaste, no me interesa, yo sigo por las primarias y voy de frente. ¿Por qué? Porque es un asunto lógico, porque lo que se está haciendo es lo que ella quería hacer hace un par de años, una elección para elegir el líder de la oposición. Entonces, claro, aparte ella dice con toda su cara suelta que después de las primarias a Maduro le va a tocar negociar conmigo. Entonces, claro, porque ella es la que se queda como líder de la oposición. Entonces, si ella es la que queda como líder de la oposición, lo primero sería, vamos a desbaratar la mesa de diálogo de México. Explícaselo a los noruegos primero. Entonces, sí, son una gran cantidad de cosas que quedan en la fantasía. Aparte de la gran cochinada que le están haciendo sus compañeros. Sus compañeros le dicen que si llega a ganar algún inhabilitado a las primarias, debe haber un acto de sucesión. Entonces... Perdón, explícame. Es fascinante. Entonces, si cualquiera de los inhabilitados, los que están corriendo como inhabilitados, que es Capriles, Superlano, María Corina, llegase a ganar las primarias, ellos deben de estar preparados para elegir ellos al candidato que va a tomar el puesto y va a ser quien enfrente a Maduro en las presidenciales. Otro Guaidó. Es algo peor. Entonces, es que esto no tiene, es que si uno quisiera explicar esto es una cosa realmente absurda. Pero, ¿no? espera. Espera un poquitito porque se me complicó el día. María Corina va a ser la electa, pongámosle. Ok. Porque el flaquito, el flaquito, la tercera es la vencida, vamos a hacer flaquito. Queda como candidato opositor, pero está inhabilitado. Entonces flaquito dice, bueno, como yo no puedo, lo que dijo la gente no importa, yo voy a designar a quién eligió la gente sin saber que lo elegía. Sí, esa es más o menos la propuesta de los otros candidatos que están participando en la primaria. Entonces ya puede elegir o a cualquiera de los 13 restantes o a uno que no tenga nada que ver con todos esos 13. No, debe ser uno de los candidatos. Pues para eso tiene que haber un consenso. Tampoco es así como se puede elegir al conde, aunque no estuvo en la... No debe, pues tiene que ser el club de las primarias. El club de las tiene que haber un consenso, bueno. un acuerdo integral. El guiado también estaba llamando ese tipo de acuerdo, de consenso. Aunque él ya no pinta nada, pobrecito, él quiere salir en la foto. Es que era la nada, ¿te acuerdas cuando le pusimos al tipo la nada? Quedó tan bonito que hasta Diosdado lo usó después. Porque es que es una cosa tan evidente, es tan triste lo que le hacen al país. Entonces, por supuesto, con esto le están montando esto es hacerle una serrano a María Corina, ¿no? Para que Corina tenga que ceder. El asunto es, y hay que entender la realidad, ¿usted va a jugar a la democracia? Pues entienda, está en tiranía. No importa, usted está en tiranía. Yo le he ido explicando a la gente esto de las mil y una maneras. Hay un tweet que yo repito regularmente donde explico, si llegase un personaje de la calidad y pensamiento, visiones, que sea una mezcla de Reagan con Thatcher, con Lee Kuan Yew, con Pérez Jiménez, con Gómez, ese tipo de visión, y dice, yo voy a ser candidato contra Maduro, yo me pondría a él. Yo me pondría a él y diría exactamente lo mismo que digo sobre cualquiera de los payasos que quieren jugar a la democracia. Señor, usted está en tiranía. Usted le está haciendo daño a mi país. Y eso es un asunto de lógica. Entonces, cualquier venezolano con un mínimo de lógica debería estar en la misma posición. Porque cuando se habla de alternativas electorales para luchar contra Maduro, ya se perdió absolutamente toda la realidad. Cuando se habla de diálogo, usted no está entendiendo lo que es la geopolítica y quiénes van a ser los participantes, los árbitros, los que están en el juego. Cuando se habla de alternativas judiciales, es porque no has entendido quién está en el control. ¿Cuántos años tiene la revolución mandando? ¿Qué crees tú que queda en las estructuras judiciales del país? ¿Qué crees tú que es lo que hay en el Tribunal Supremo de Justicia? Entonces, si aquí no se plantea desde el inicio, si viniese ese personaje con esa estructura de pensamiento, el cual yo diría, oye, el tipo sirve, este es.
y el tipo habla de una ruptura, yo digo, este tipo es. Pero si me habla de juego democrático, si me habla de vamos a negociar, si me, ya es una pérdida total de norte y de realidad y de lo que necesita el país, porque simplemente está totalmente carente de realidad, hasta el abuso. Y si es una persona con ese nivel y está proponiendo eso otro, significa que lo que está haciendo es daño de manera consciente, absolutamente consciente. Cuando uno se pone, llega el mes de julio, vos sabés que me pongo un poco triste. Y te cuento por qué. 5 de julio, independencia de Venezuela. 9 de julio, independencia de Argentina. 20 de julio, independencia de Colombia. 29 de julio, independencia de Perú. ¿Qué festejamos? Mira, tú sabes que a mí este 5 de julio, hace mucho tiempo el 5 de julio es algo que aprieta, ¿no? Porque independencia, eso se perdió. No sé qué entenderlo. Eso se perdió y ahorita está regada, es una cosa que no tiene mayor sentido. El daño que le han hecho a nuestros próceres, el daño que el chavismo le ha hecho a la imagen del Libertador, a la de Miranda, la de Páez, el daño que ha hecho el chavismo elevando a personajes como Zamora, el daño que ha hecho el chavismo no tiene nombre, ¿no? Y cuando uno ve la destrucción del país y ve lo que yo llamo esa escalera fundamental, ve al individuo venezolano minimizado, a la familia destruida, una sociedad que no tiene, que es inconexa, que no logra, que ese tejido social fue totalmente desbaratado, y ve a la nación en el estado que está. El 5 de julio es una cosa que pega profundamente. Y cuando uno revisa lo que expresaron los distintos candidatos en referencia al 5 de julio, te duele más. Qué lejos está Venezuela de las cabezas de estos personajes. Unos salen a publicitar una caricatura que técnicamente insulta a nuestros próceres. Son cosas realmente... Está muy mal, porque no estamos buscando para nada enriquecer a la sociedad, llevar a la sociedad al entendimiento de la realidad, reencontrar a la sociedad con sus raíces, darse cuenta de qué es lo que perdimos. Porque cuando tú colocas estos países envueltos de que venían de estar celebrando su independencia con razones, que deberían de estar orgullosos realmente, no solo la fecha y vamos a salir a pasear en los países que todavía queda algo de ese fervor. No, es sentirlo, entenderlo. Por eso es que la libertad es responsabilidad. Y cuando se ha sido tan increíblemente irresponsable, y lo que va quedando de nuestros países es esto, preguntarnos qué es lo que conmemoramos, qué es lo que celebramos. Es un asunto muy grave porque se ha sido muy irresponsable. Y cuando esa irresponsabilidad sigue siendo fomentada y aumentada desde lo que debería de ser la dirigencia, la élite de una nación, es un asunto realmente grave. ¿Qué estamos celebrando? No, pudiéramos decir que estamos conmemorando una fecha histórica, pero el significado de esa fecha histórica como tal hoy se perdió, y eso es una realidad. Yo escucho de mi país, por ejemplo, hablar de que falta comida, falta seguridad, falta medicamentos, y no hablamos de que no tenemos soberanía ya. Eso es triste, porque aquí con el concepto, por eso es que con el concepto de que no es tangible, según los grandes genios, los conceptos de soberanía, de libertad, no son conceptos tangibles. Hay que hablar a la gente de pollito, de papel toalé, le vamos a solucionar el asunto de los sueldos, y no hablarle al país de lo que importa. No hablarle al país que para que tú tengas tu propiedad segura, tenemos que empezar por restablecer la soberanía de nuestra nación. Tenemos que empezar por hacer las cosas de manera correcta, entender que el país está tomado, que el país está infiltrado, que el enemigo interno entregó el país al enemigo externo. Explicar las cosas desde el punto de vista real para que por lo menos ese país que sueña con una esperanza electoral tenga reales razones de pelear, no tenga
un festival de pendejadas y de banalidad en la cabeza, sino que cuando mañana ese país tenga la oportunidad de tener el cuchillo, sepa dónde clavarlo, y no que sepa que hay no, el cuchillo es para toda la mantequillita que nos van a dar. Eso es muy grave y el daño que se le ha hecho a la sociedad es muy profundo. Yo siempre digo que lo más valioso que tiene Noel Alejandro Leal es que nunca ha variado su norte. Y has dicho cosas desde 2014 más o menos que te vengo escuchando. Y han ocurrido. ¿Qué hablamos, aparte de esto de las elecciones que hablábamos recién? ¿Qué nos decías la semana pasada cuando te pregunté por el general retirado y encausado en Estados Unidos, don Cliver Alcalá? La semana pasada hablamos, antes de que fuese noticia, explicamos que por los crímenes que iba a aceptar Cliver eran crímenes que vinculaban su acción como general prestando servicios a la guerrilla por órdenes de Chávez. En finales de esta semana sale la noticia y los crímenes que acepta Cliver son acciones que hizo desde la Fuerza Armada como general para la guerrilla por órdenes de Chávez. Qué casualidad, no lo habías dicho ya. Lo que pasa es que hay que ponerse, por eso es que todo este tipo de cosas hay que mirarlas siempre de una manera muy seria. Por eso es que hay que analizar las noticias, hay que analizar los intereses, cómo funciona cada una de las cosas, qué es lo que le interesaba a los Estados Unidos. De eso lo único que me interesa es esto. ¿Por qué? Pues yo aquí estoy completando una fotico. El resto de la pendejada que tú hiciste, aparte de que no se pueden escupir para arriba, porque si se ponen a sumar las gracias de que si Cliver estuvo contratando a unos mercenarios, que estos mismos mercenarios firmaron un acuerdo con Guaidó, entonces, ay no, de esto no podemos hablar. No. No vamos a escupir para arriba, entonces vamos a enjuiciarte por lo que importa. Lo cierto es que si uno mira siempre la política, por eso es que el pensamiento político es otra cosa, si uno mira la política, los intereses y las realidades, uno puede sencillamente decir, tú lo que estás aceptando es por esto. Y no importa todo el resto de las cochinadas que haya hecho, no importa todo lo que se sabe del narcotráfico, no importa nada de eso. Lo que a los Estados Unidos le interesaba en este momento del personaje es eso, poder colocar aquí esta calcomanía que les hacía falta. Así, mira, tú lo venías haciendo Chávez, esto no es nuevo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que mostrar también que lo que fueron datos de inteligencia en aquel tiempo fueron corroborados. Y hay que entender cómo funciona ese tipo de estructura y las necesidades de esas estructuras que no son las necesidades del país. Eso es importante entenderlo. Ahora este señor declara haber entregado 20 granadas y 2 lanzagranadas a las FARC. Y ojalá fuesen esos los números. Ojalá fuesen esos los números. Ya, a eso voy. 20 granadas y 2 lanzagranadas es ni un abrebocas, no es nada. No es nada. Fíjate, la gente ni siquiera recuerda. Eran tiempos, fíjate, Chávez todavía estaba de buena con su compadre, el coronel Urdaneta Hernández. Estaba en la buena con Urdaneta Hernández, el nombre Urdaneta Hernández, director general de la DICIP, lo que es hoy el SEBIN, y Urdaneta Hernández se entera de que la guerrilla está pidiendo $300 millones, algo así, una cifra, la guerrilla, la FARC. Y había un término para unos fusiles FAL, ellos decían unas muletas, no recuerdo cuál era el término. Entonces, Urdaneta Hernández va y le dice a su compadre, mira compadre, estás pidiendo esto, ¿qué es esto? Y dice, no, sí, es una duda que yo tengo con ellos, déjalo pasar, no te metas con eso, dásela, déjala. Y era aquel tiempo, ¿qué creen que vino después? Por favor. Ahora, él le entregaba por orden de don Hugo Chávez materiales a Iván Márquez y Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko. ¿Iván Márquez es el que se murió de nuevo? Sí, creo que esta es la 29ª oportunidad en que Iván Márquez se muere. Parece que esta vez sí es en serio, porque hasta su camarada Samper lo está llorando, entonces parece que esta vez sí es en serio. Él estaba en la segunda Marquetalia, ¿no? La segunda Marquetalia, él es el que lleva el concepto de segunda Marquetalia, algo terriblemente perjudicial para la soberanía venezolana en el planteamiento de Iván Márquez. Y sí, vamos a ver si esta vez se murió, pues en realidad no tiene
mayor importancia, porque el daño está allí y se seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque esto no estamos hablando de alguien, ¿cómo decir? Mira, cambia algo porque se murió Tiro Fijo, porque se murió Reyes, porque muere Iván Márquez. No cambia absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eso es una organización criminal. Esa organización criminal tiene su propia lógica y su capacidad de trabajo. Si tomamos esa organización criminal, cómo funciona una organización criminal, y traspolamos al Foro de Sao Paulo, el fundador principal del Foro de Sao Paulo se murió, que es Fidel Castro. Pero Lula está en el poder, que fue el cofundador, está en el poder en Brasil. La estructura del Foro de Sao Paulo es tan o más fuerte como Fidel nunca la soñó. Entonces, las organizaciones criminales siguen trabajando, funcionan sin ningún tipo de problema. No es que tú hiciste una estructura como la independencia de los Estados Unidos y se murió Washington y no puede continuar, hay un hueco. No, igualito queda otra serie de líderes de alta factura que pueden generarlo, quizás sin la visión militar de Washington, pero pudieran haber generado el cambio en su momento, cambiaban la fecha, cambiaban un poco la estructura. Pero las organizaciones criminales no ni siquiera dependen de eso. Las organizaciones criminales no necesitan un baluarte. Lo que necesitan es no tener escrúpulos. Y en eso, toditos. No, sí. Cumplen con el requisito. Cumplen perfectamente. Lo mismo podemos encontrar en el gobierno. Me interesó una noticia que leí, dice que Petro busca iniciar una negociación de paz con la segunda Marquetalia. Pero algunos expertos, escucha, esta es la parte interesante, sostienen que el gobierno no puede establecer una negociación porque el grupo que dirigía Iván Márquez abandonó el proceso de paz, entonces solo podría iniciar un proceso de sometimiento a la justicia. Eso sería lo correcto, pero no es lo que Petro busca. Pero no va a pasar nada de nada. No va a pasar nada de eso. Y puede pasar eso. Puede venir un reconocimiento de la segunda Marquetalia y llevarse a este grupo de gente de nuevo a La Habana y empezar con otro bochinche y los meten aquí en la casona en Caracas. Y eso sí puede estar muy seguro que puede suceder sin ningún problema. Lo sientan a toditos, al ELN, a esto que queda de la FARC, lo sientan completicos ahí en la casona y llegan Maduro y Petro y se quedan a palo, todo en familia. Pues. Hablando de militares y todo esto, ¿por qué don Maduro pasó a casi todo el alto mando militar a retiro? Porque está cómodo. Porque está cómodo, porque Maduro está cómodo y feliz. Vamos a la parte importante de este cuento, que es cómo va a ser percibido por el país. Lo primero que le van a decir al país es que Maduro quitó todo el apoyo militar de Diosdado. Diosdado se quedó solo. Ya tú lo vas a ver en todos los titulares de la semana que viene. Van a decir todos estos maravillosos analistas. Diosdado se quedó solo. Maduro los quitó a todos. Chávez mantiene en el Ministerio de Defensa su posición a el general Padrino López, justo. Chávez, fíjate, Chávez, claro. No es chavismo, pues. Maduro mantiene al general Padrino López en su posición de ministro de la Defensa, justo esta semana, frente a una semblanza del ministro de Defensa ruso, que tiene 20 y tantos años en el poder. Yo explicaba que en el cuarto de siglo que tiene el chavismo en el poder, Padrino López el año que viene cumpliría los 10 años en el Ministerio de la Defensa. Padrino López, aquel que Capriles le dijo que quería que fuese su ministro. Aquel Padrino López que estaba en el plan de la libertad de Leopoldo López, junto a Padrino López con el ex convicto Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, eran los que nos iban a dar la libertad para colocar al guiado como presidente. Leopoldo el mismo que ahora es ministro de Defensa de Maduro. El mismo que era, el mismo que es, el mismo que será un rato más. Eso es importante entenderlo. También Maduro mantuvo el segundo cargo, el comando operacional, lo dejó también al general a cargo. Y sí, Maduro cambió el resto del alto mando, salió de las cabezas de todos los de los que son los componentes, sacó a mucha gente, aprovechó de darle a mucha gente que también estos grandes analistas te dirán, todo está en conflicto, porque estos tipos le quitaron los que están más rayados y que se llenaron bastante, les seguirá dando algo, les dará alguna cosa, los nombrarán alguna embajada, les dará alguna otra empresa del Estado y los mantendrá tranquilitos, ¿no? Porque ese no es el mayor de los problemas. El asunto es
dejar que la nueva casta pueda robar también, pues que la nueva casta tenga el poder que tenían aquellos, que se entienda que hay posibilidades de ascenso en lo que importa. Entonces, en el rango de la revolución. Entonces, tienes que hacer tus cambios, tú dale, vas y sacas algo, aprovechas también de salir a gente con la cual no estabas totalmente contento. También vamos a aprovechar de salir de unos cuantos capitanes de navío, unos coroneles, que no están dando los números, no se arrastran lo suficiente, no son 100% confiables. Vamos a aprovechar de salir de ellos y que se pierda la discusión de ellos en la discusión. Mira, salieron del amigo de Diosdado. ¡Oh, qué terrible! Y entonces, mientras la discusión se va a ir en ese festival de pendejadas, lo cierto es que el resultado final de toda la operación simplemente demuestra lo cómodo que se siente Maduro como para hacer una operación de ese nivel, de esa magnitud, con total y absoluta tranquilidad. Así de simple. Y estamos hablando de un momento electoral, estamos hablando de los momentos en que supuestamente te cuidas más. No es que sea una purga necesaria porque viene algo, no es porque hay un cansancio militar, ¿no? Simplemente, ya ustedes robaron bastante, viene el nuevo turno, ¿qué tal muchachos? Chévere, todos vamos a estar de acuerdo. Sí, ahora me toca a mí. Sí, la línea sigue siendo la misma desde arriba, queda padrino, queda el comandante del CEO, no hay problema, todo esto sigue en orden. Y se puede dar el lujo de hacerlo. Y eso es muy importante entenderlo desde ese punto de vista. Se puede dar el lujo de hacerlo. Eso habla de la tranquilidad que tiene. Y eso habla muy mal de todos los que están hablando pendejadas con respecto a la posibilidad de que frente a un candidato pueda haber, por favor, entendamos la realidad, entendamos el daño que se le ha hecho al país. Si el principio no marca ruptura para que pueda haber luz, lo único que hay es continuidad y continuidad. ¿Y por qué ascendió a Rafael Franco Quintero con el prontuario que tiene el caballero? Prontuario es lo que se necesita para poder ascender. Mira, aquí la revolución estableció de una manera muy clara que eso de currículum es de modé. Prontuario es lo que vale. Entonces él, claro, está perfecto entonces. Claro. Mira, la mayor demostración es el prontuario de quien era presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Un hombre sin currículum con prontuario. Punto. Ese es el mayor efecto. Esa es la mayor de la realidad. La muestra más importante. Por cierto, era con lo que contaba Leopoldo, Guaidó, todo el gobierno interino para garantizar la transición del país. Bueno, hay que hacer un alto ahí entonces. No han elegido muy bien. Exactamente. Y eso es lo que venden. Y eso, perdone, no solo es lo que le venden al país, es lo que esa gente le vendió al mundo. Porque yo recuerdo clarito a Bolton y a el otro asesor encargado para los asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, explicando de que sí nos dijeron que Michael Moreno y que Padrino López iban a hacer, y ellos lo aceptaron. Pues se lo vendió Guaidó y Leopoldo. Es grave el asunto de lo que nosotros vivimos en el país. El director del programa de Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michel Renaud, dijo el jueves que Venezuela es un narcoestado que puede movilizar aviones con toneladas de cocaína en vuelos clandestinos. Dice, hasta que yo llegué a Washington no sabía que había vuelos que llegan de Venezuela de manera ilícita. Luego van a Guyana y Surinam. Venezuela puede movilizar toneladas de cocaína. Imagínense lo que pueden hacer ellos con el oro. Es un narcoestado y de alguna manera deben lavar dinero en las economías de Estado. Claro, si eso lo decía ya creo que era almirante general, no recuerdo a qué fuerza pertenecía Kelly, cuando estaba en el Comando Sur. ¿En el Comando Sur? Sí. Él lo explicó muy claro sobre las capacidades que tenía la estructura del gobierno chavista con el potencial que tiene Venezuela para manifestarse como narcoestado, y también explicaba cómo esa cantidad de dinero estaba metido lavándose en mercados estables, legales. Estamos hablando de hace bastante más de 10 años. Pero si alguien del gobierno de Estados Unidos dice esto,
cómo el secretario de Estado, Anthony Blinken, puede pedir elecciones libres en Venezuela. Que estás hablando de Anthony Blinken. Perdón, estás hablando de Anthony Blinken. Sí, pero no me cierra, es un mismo gobierno, es un mismo... Son... Mira, tú puedes tener una gran diferencia entre el funcionario de carrera establecido para la ejecución de lo que es su trabajo y el funcionario a cargo político que tiene que buscar los acuerdos, tiene que buscar los espacios y todo lo demás. En el caso particular del secretario de Estado actual de los Estados Unidos, Anthony Blinken, por supuesto busca los acuerdos, las posiciones políticas que beneficien la visión de mantener a Maduro en el poder. Eso es de anteojos. Por eso uno lo explicaba. Lo peor de este asunto es que vayan a traer a Biden. ¿Cómo es posible que existan venezolanos que apoyen algo como esto? Pero por supuesto, porque era lo que iba a pasar. Entonces, que Blinken diga eso es totalmente normal. Cuando Blinken dice lo que dice cuando anda por China, es que de verdad asusta, porque la realidad hay un desfase total con respecto a la realidad, no solo la venezolana, la global. Y ese desfase se ve hoy mucho en la Secretaría de los Estados de Estado de los Estados Unidos, y es un asunto realmente preocupante. La ONU presentó un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El alto comisionado Volker Turk dijo que en el escrito que va del 1 de mayo del año pasado al 30 de abril de este año, de 201 muertes documentadas en operaciones de seguridad, solo 8 han llegado a los tribunales. ¿Y la ONU no conocía esto de antes? ¿No estuvo la señora Bachelet revisando todo? Bueno, fíjate, es que es muy difícil, porque tú sabes que uno, desde lo personal, a mí me cuesta muchísimo legitimar a alguien por su cargo, ¿no? Porque es legitimarlo, ¿no? Más allá del cargo y todo lo demás. Bachelet estaba allí para hacer daño, ¿no? Entonces, por supuesto, desde su posición de hacer daño, ocultaba, analizaba y todo lo natural. Ahora vamos a la organización. La Organización de las Naciones Unidas no sabe lo que sucede en este país. No importa la comisión, no importa si necesitas un estudio. No es que necesites un estudio, una misión in loco, ninguno de este tipo de realidades, ni los numeritos estos de 200 y pico de operaciones y que nada más quedaron 8 que van a tribunales. Esos son números que lamentablemente no tienen nada de resaltante frente al hecho de que tienes a la primera reserva petrolera del planeta, comiendo de la basura. Que de la primera reserva petrolera del planeta tienes un éxodo de más de 8 millones de personas. Que de la primera reserva petrolera del planeta tienes la absoluta seguridad de que la tiranía que está ahí tiene negocio con todo lo que no es Occidente y libertad. Entonces, ese tipo de números, que ellos quieran refugiarse en esos numeritos que tienen que escarbar para decir que están diciendo algo, cuando la realidad es tan increíblemente grande, cuando lo propio es tan exagerado, cuando la criminalidad es total y absoluta. Entonces, lo único que hacen es eso, tomar unos numeritos miserables, recónditos, y generar grandes titulares, porque no pueden entender, no pueden explicar, no pueden atacar la realidad. La realidad es que el chavismo destruyó Venezuela. 3 minutitos. Decime, con todo esto, ¿qué le pasa al venezolano? ¿Qué tiene en la cabeza? Paja. Porque, ¿qué tiene el venezolano ahorita? Necesidad. Y la necesidad está llena hoy de mentiras, de fantasías, de irrealidad. Entonces, ¿qué tiene hoy el venezolano? Una gran confusión, un vacío, desesperanza, ansiedad, todo lo que le hace imposible vivir. Porque si tienes un solo segundo, lograste un solo segundo de paz en tu casa, de tranquilidad, mira, más o menos pagué estas cuentas, más o menos tengo algo de comida en la nevera, más o menos estamos hoy todos reunidos, se va la luz, no hay agua. Entonces todo eso va matando al venezolano, todo eso lo va secando, lo va acabando, empieza a sentirse cada vez peor. ¿Y qué encuentra el venezolano como respuesta de lo que le están ofreciendo como visión de futuro para poder salir de esta desgracia, enfrentar el mañana, visualizar un futuro real?
solo paja, mentira, solo necedades, solo irrealidades, solo fantasías que no caben en la cabeza de mínimo de alguien que tenga sentido común y que entienda algo de la realidad que está en el país. Esa misma realidad que acabamos de expresar, esa realidad que te va matando todos y cada uno de los días. Es duro. Y lo que más me molesta es que lo venís diciendo desde hace mucho tiempo. Y el venezolano despierta y escucha lo que decís. Sabe que Venezuela es posible. Increíble. Sí, sí, este país es magia pura y es justicia de que los venezolanos aprendan a entender lo que vale Venezuela en todos los sentidos. Noel, como siempre, mil gracias por acceder a acompañarnos todas las semanas. Lo único que te puedo decir es que ojalá te escuchen y ojalá despierten porque Venezuela vale la pena. Venezuela lo vale. Señores, buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y nosotros les decimos hasta el próximo sábado a la medianoche, si Dios quiere, donde nos volvemos.